Muchas veces uno se pregunta, y creo que es la gran discusión que hemos tenido los venezolanos durante mucho tiempo, ¿qué demonios va a pasar en Venezuela cuando caiga el chavismo? ¿Cómo vamos a reconstruir esto? ¿De dónde vamos a empezar? Para llegar a eso también hay que preguntarse, ¿qué hizo el chavismo para mantenerse durante tanto tiempo en el poder? Y si revisamos eso, amigos, nos damos cuenta que lo primero que hizo el chavismo fue atacar a la yugular de la educación. Y al atacar la yugular de la educación, de forma paulatina y prácticamente a veces silenciosa e imperceptible, lograron imponer una desgraciada posición en la que lamentablemente han llevado a Venezuela a tener en aulas de clase, escuelas, liceos e inclusive colegios privados y universidades públicas y privadas, nada más y nada menos que una fábrica de pobres. Y no es que se les salió, no fue un error, no fue una equivocación, lo hicieron adrede. Nuestros hermanos que estudian en el liceo quieren terminar el bachillerato, pero no pueden. 48 niños de primero a sexto grado, con un solo docente. Vean las condiciones de nuestra escuela, cómo estamos, sin paredes. Urgentemente necesitamos que nos preste la colaboración. Que viva nuestra patria, que viva el sector de la educación. Nosotros viviremos. Entonces uno ve esto y dice, por un lado, están unos niños y unos docentes pidiendo tener un espacio adecuado para poder estudiar. Y por el otro están los mercenarios educativos del chavismo gritando en una plaza, viviremos y venceremos. Eso es lo que hay. Y sobre eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. No paga. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Si su país sufre y llora, es por un socialista, señora. Te partirán la pierna para venderte la muleta, te expropiarán la muleta. Y después que te expropian las muletas y te vean en el piso arrastrándote, te echarán la culpa a las sanciones, al imperio, a Trump, al tío Sam, todo el mundo, al neoliberalismo. Todo el mundo va a ser culpable menos ellos. Acuérdate que ellos siempre son inocentes. Y ladrones. Ladrones, los hijos puta. Recuerda que el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. Y te robarán la cabeza y el sombrero, la ceniza y el cenicero, el muerto y el entierro, las flores y el florero. Escucha bien, escucha bien. Te robarán el pedacito de cuero que tenías para secar el carro después que lo lavabas, la cera Carnú, el pride para los asientos, la bujía Champion, la estopa para pulir, el aceite Castrol y las bujías Mamusa. No, horrible. La gana de vivir, la forma de caminar de hasta el agua de los floreros. ¿No te gustó? Ay, que no te gusta. No, porque es que tú estás repetido y tal, no sé qué. Ah, no te gusta. Es porque tienes el alma mondongúa. Sacúdetela. Leche de magnesia Philips para que purgues a esa vieja mondongúa del club hedionda y embutida como una morsa en una licra de Animal Print de 870,000 tallas menos que tienes en tu alma. Tienes el alma embutida en una licra de Animal Print. Por eso que te molesta este intro. Sabandija, fuera de aquí. Sas, 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 sas. Sacúdete. Fuera. Fuera. Una de las cosas que estamos viendo en estos días con la intención del régimen de mostrarse como un portento militar tiene que ver con el tema del cual vamos a hablar hoy también. Tiene sentido que se haga un despliegue, porque si estos bichos cuando se quieren desplegar, se despliegan.
Han desplegado armas por todo el país, han mostrado su armamento, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pero las sanciones no los afectó. ¿Cómo es eso que las sanciones afectan a el país para no construir escuelas, pero no afectan al país para comprar fusiles? ¿Cómo me explicas tú eso? ¿Cómo me explicas tú que un gobierno para la paz tenga a los hospitales en peor estado que los hospitales de Ucrania después de un bombardeo ruso? Pero estos bichos, supuestamente por culpa de las sanciones, pero tienen ese poco fusiles ahí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estos bichos no educan a la gente? ¿Por qué no se plantean la educación y la formación? Porque están más ocupados, amigos míos, formando a la gente para hacer el mal, para dañar, para disparar. Para eso es que están entrenando a la gente. Arriba. Posición T. Mira. Ni el casco le queda. Arriba. De rodillas sin apoyo. Ahí. Abajo. Están disfrazados de mopa. Malo, güey. Está más carnaval que hoy. Ay, viene un montón. ¿Cuál es el tanque? ¿El de arriba o el de La arriba? disparas también tú. Está donde está tu pierna izquierda, donde está tu rodilla izquierda. Ahí está la fuste de la ametralladora PKT. De manera manual. La torre completa. La pala. ¿Quiénes somos? Colectivo Sergio Rodríguez. Un colectivo, amigos. Ese es el entrenamiento de un colectivo que se hace llamar Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez era un guerrillero que utilizaba la Universidad Central de Venezuela y su condición de estudiante para hacer la guerra callejera en contra de la democracia. Y en una de esas se encontró y se tuvo que enfrentar a una comisión policial que lo mandó allá, a donde está Chávez. ¿Qué ocurre con esto? Amigos, a mí me parecen maravillosos estos videos. Llegará el día en que en un tribunal mostremos todos estos videos como prueba de que esta gente, para asesinar venezolanos, armó colectivos y milicias ideologizadas para acabar con los venezolanos de bien, con la excusa de la lucha contra el imperialismo, con todas esas excusas baratas y chimbonas que ellos ponen, ¿ok? Ese día llegará. Ese día llegará. Y recuerda que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos porque aquí detenerse, imposible. Había una tendencia mayoritaria en Venezuela que veía, y estoy hablando de la Venezuela posrural o de la Venezuela petrolera. La Venezuela en la que crecieron mis padres, la sociedad en la que crecieron mis padres, es distinta a la sociedad en la que crecieron mis abuelos. Porque en la sociedad en la que crecieron mis abuelos, que eran del entorno rural, campesinos, todos mis abuelos eran campesinos, era un entorno en el cual se buscaba que la gente creciera
Y como estaba en el entorno rural, lo que tenía valor era la mano de obra. Mi bisabuelo paterno tenía una chorrera de muchachos. Y estaba en el entorno rural, en Carayaca, en el asentamiento campesino El Arbolito, por ahí por Petaquire. Allí mi bisabuelo, tuvo una chorrera de muchachos. Entonces tenían muchos hijos. Y eso, más que ser una desventaja, y algunos se morían chiquitos, y era todo ese problema de la salud y todo, ¿okay? Más que una desventaja, era una ventaja para el padre de familia, porque mientras más hijos tuviera, más fuerza de trabajo como campesino pisatario o medianero o jornalero podía ofrecer. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo paterno, al tener, creo que tenía 9 muchachos, entonces eran 9 obreros, más su esposa y él eran 11. En tal sentido, si él llegaba como medianero o como pisatario o como jornalero a una hacienda y le ofrecía al dueño de la hacienda, mire, yo le trabajo aquí con mi gente y usted me da un espacio para yo montar un rancho y me permite hacer un conuco para yo alimentar a mi familia y yo le trabajo. Así era como trabajaban los campesinos. O alguien les decía, mire, trabaje esta tierra con su gente y vamos a mitad. La cosecha, eso eran los medianeros. Y así habían muchos otros arreglos. Habían unos que simplemente eran obreros y quedaban en mano de obra. Bueno, mientras más hijos tuviera, mejor. ¿Cuál era la necesidad que había? Bueno, estar sano, estar bien alimentado, ¿verdad? Y, por supuesto, no buscaban leer y escribir. Ir a la escuela, no. O sea, lo fundamental aquí es el trabajo para recoger la cosecha. Y la cosecha no tiene los mismos tiempos del calendario escolar. Esa era la generación de mi bisabuelo, así creaban a sus hijos. La generación de mi abuela fue la que emigró a la ciudad. Esa generación que emigra a la ciudad, por supuesto, luego de venir de un entorno rural tan difícil, era capaz de vivir en una zona que hoy veríamos como una zona marginalizada, ¿no? En un barrio y muchos en un cerro. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vivías en un caserío, para llegar desde el caserío donde tú estabas a donde estaba el dispensario o donde había un médico, tenías que pasar días caminando. Cuando esta gente del entorno rural se muda a un cerro en una ciudad cercana a vivir en condiciones precarias, bajando, caminando 15 minutos tenían la ciudad. Tenían médico, panadería, farmacia. Por lo tanto, para ellos eso había sido una mejora. A pesar de que hoy veríamos que vivir en un cerro, en una casa precaria, sin los debidos servicios, era una cosa horrible. Pero ¿qué traía esa gente? Esa gente traía algo en la cabeza. La gente empezó a pensar, en este país hay dinero. En este país el petróleo nos está dando dinero. En este país hay gente que tiene plata. Y esa gente que tiene plata no es campesina. Esa gente que tiene plata es gente que ha estudiado. Por lo tanto, para que mis hijos no sean pobres, mis hijos tienen que ir a la escuela y mis hijos tienen que estudiar. Para que en efecto dejen de ser pobres. Porque si se mantienen sin ir a la escuela, sin aprender a leer y escribir, no van a tener acceso a un trabajo de calidad y por lo tanto van a estar permanentemente pobres. El venezolano empezó a pensar de tal manera, y eso es algo de la modernidad del siglo XX, que era necesario educarse para poder mejorar su calidad de vida. Eso fue algo sumamente importante para Venezuela. Por supuesto que fue una tendencia mundial, claro está, la industrialización y todo eso, a algunos les llegó más temprano, a otros les llegó más tarde, pero en Venezuela eso en efecto empieza a arrancar ya a partir de los años 40 en adelante, 40 y 50 en adelante. Por eso es que tanto el gobierno de Marco Pérez Jiménez como todo lo que ocurrió del 45 en adelante no son accidentes de la historia. Son eventos que ocurrieron porque en efecto había una sociedad cambiando, había una sociedad haciendo otras cosas. Y había además de eso unas élites ilustradas, para bien o para mal. Había una élite que había leído, que se había empapado de cosas que estaban ocurriendo en otros lugares, como Pérez Jiménez, que le tocó ir a estudiar, si no recuerdo mal, a él y a su generación, a formarse en academias militares en Perú y en otro lado del continente. Bueno, Delgado Chalbó se formó en Francia, etc. Y por su lado, una élite civil formada en liceos, teniendo como profesores a hombres como Rómulo Gallegos, o inclusive entrando en las universidades y teniendo acceso a lecturas importantes que lo hacían ser unos esclarecidos en su momento, para bien o para mal. Te dirá, bueno, pero es que los bichos lo que leían el manifiesto comunista, tal. Sí,
para bien o para mal, pero leían, sabían leer y escribir. En tal sentido, eso, cuando usted va revisando en el tiempo, esa voluntad del venezolano promedio de que mis hijos tienen que estudiar para que estudiando puedan tener una buena posición laboral y con eso no ser pobres, fue algo muy importante para Venezuela, sumamente importante. Por eso es que Venezuela empieza a sustentarse sobre una clase media poderosa que empezó a crecer y empezó prácticamente a convertirse en la mayor parte de la sociedad. Porque usted iba a un barrio en cualquier parte de Venezuela y se encontraba que en ese barrio no todo el mundo era pobre, que había una clase media en los barrios también y que empezaron los barrios a mutar en función de que mutaba la realidad socioeconómica de cada hogar y que usted podía sentar a hablar tranquilamente a una persona de clase media habitante de un barrio en Petare con una persona de clase media habitante de una urbanización en el este de Caracas. Igual en Barquisimeto, igual en Maracaibo, igual en cualquier parte. No había diferencia en cuanto a la educación y a la formación. No había una discriminación del que se formaba aquí y el que se formaba allá. No había una diferencia de que el que es bachiller en Maracaibo no le enseñaron la matemática como se le enseñaron al bachiller de Cumaná. No, eso no existía en Venezuela. Y no existía ¿por qué? Porque la sociedad venezolana asumía que era necesario que hubiese en efecto una educación de calidad para todos, públicos, privados, pobres, no tan pobres, ricos, etc. Y era motivo de orgullo estudiar en la educación pública, estudiar en colegios de renombre, estudiar en las universidades públicas, ganarse una beca e irse a estudiar al extranjero, no para quedarse en el extranjero, sino que estudiaba en el extranjero y te regresaba a Venezuela, porque nadie se quería ir de Venezuela. Las escuelas, la educación, era una fábrica de ciudadanos conscientes de la necesidad de educarse y formarse para poder formar parte de la movilidad social positiva que la sociedad requería. Se trata de cosas de historia. Yo lo he contado en mi libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Recuerden que mi libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Ya llega un compendio histórico de cómo construyeron esta maldición llamado chavismo, con sus tres componentes. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que Easy Tax to Go en los Estados Unidos organiza tus finanzas y tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté siempre a tiempo. Y si se trata de formarte para ser uno más de los miles de preparadores de impuestos que se necesitan en los Estados Unidos, Easy Tax to Go te da la formación, te ayuda a certificarte y te permite el uso comercial de su marca bajo convenio para que construyas tu propia clientela. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Ni hablar del doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez se ha convertido en el enemigo público número 1 de la frase en enero rebajo, en enero hago la dieta, porque eso es mentira. Eso es mentira, Maigualida, eso es mentira, Mercedes, eso es mentira, Susana. No vas a hacer dieta en enero, embustera. Tú, José Luis, tú, Martín, tú, Manuel, no vas a hacer dieta en enero, no seas embustero, eso lo prometiste el año pasado y tampoco lo hiciste. Si tú de verdad quieres combatir el sobrepeso, tienes que empezar ya y nada te va a detener. Y cuando llegue a enero, no vas a tener que empezar la dieta porque ya tú estás en condiciones de seguir en la ruta del combate al sobrepeso que te ofrece tu querido y estimado doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ni hablarte de lo que puede hacer por ti Eduardo Villegas para mejorar tu comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el consejo que te da Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Comunícate con él de mi parte y la primera sesión será completamente gratis para que evalúes la forma en que tú comunicas y empieces a transitar por el hermoso camino de la mejora de la comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores en materia de extranjería en España con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación? ¿De qué estamos hablando? De todo lo que les hablé previamente y que no tengo que contárselo a usted porque usted lo sabe por sus padres, por sus abuelos, por usted mismo. Cada vez que yo hablo de las escuelas y de lo que pasa en las escuelas, todo el mundo me dice, así fue en mi escuela.
mi maestra fulana, mi maestra mengana. Yo también pintaba los pupitres. Yo era de la patrulla escolar. Yo era delegado de disciplina. Yo era del club de deporte. Yo era del club de ajedrez. Yo era del club de lectura. Todas esas cosas. ¿Dónde quedaron? Bueno, ¿qué ha hecho el chavismo? ¿Qué ha hecho el chavismo? ¿Por qué? Bueno, lo que el chavismo ha hecho es esto. Buenas tardes, nos encontramos aquí caminando rumbo a nuestras casas por la vía nacional que dirige hacia Piacoba, junto con mis compañeras y compañeros de clase y algunos de nuestros representantes. Les pedimos a nuestras instituciones, tanto como alcaldía o gobernación, o a alguien que nos pueda ayudar a crear un espacio alternativo en la comunidad La Estrechura, en la parroquia Juan Bautista Arismendi, en el municipio Casacoimita, de nuestro estado el Tamacuro, porque estamos cansados de levantarnos junto con nuestras madres a las 2 a.m. de la madrugada para hacer el desayuno, para llevarlo a la escuela y salir a agarrar al bus que pasa a las 4:15 de la madrugada y llegamos a nuestra escuela a las 4:25. Señores, nos quedamos dormidos y ya casi nos rendimos en nuestros estudios. Ahí nos quedamos hasta que amanezca para entrar a clase a las 7:30. Nuestros hermanos que estudian en el liceo quieren terminar el bachillerato, pero no pueden por causa del transporte, por falta del transporte. Yo estudio 6º grado y quiero graduarme. Le pido a todo el que está viendo este video que nos ayude a difundirlo por el amor de Cristo. Gracias. Aplauden, pues, aplaudan. Muy bien, bravo. Y ahí está. Los niños caminando con la mamá. No hay que explicar más lo que el niño dice, porque un niño que tiene una capacidad de expresión importante. ¿Por qué es importante este video? Que ya yo lo había colocado aquí, desde hace algunos meses. Porque ustedes pueden darse cuenta de que con toda la desgracia que está viviendo Venezuela todavía queda. El chavismo no ha podido destruirlo todo. En lo más profundo de la sociedad venezolana todavía queda ese ánimo levantisco que se desató en la madrugada del 29 de julio del 2024 cuando el robo de las elecciones. Pero también queda el ánimo aspiracional del venezolano promedio que quiere que sus hijos vivan mejor que ellos y que saben que a través de la educación, de una educación de calidad, sus hijos pueden tener acceso a una calidad de vida superior. ¿Quién habla por este niño? Por este niño habla el anhelo de la sociedad venezolana de toda la vida. El niño dice, yo estoy en 6º grado y quiero graduarme. Imagínense lo importante que es para el universo de un niño salir de 6º grado. Yo acuerdo cuando yo salí de 6º grado. Cuando yo salí de 6º grado, yo estaba en 6º grado. Yo recuerdo lo que eso significaba en aquel entonces, ¿no? O sea, salir de 6º grado, salir de preescolar a 1er grado. Todo lo que uno vivía. Esas etapas de la vida. Eso también nos lo han robado. Aquí hay gente que se burla, que le molesta que yo diga todo lo que a la gente le han robado. Bueno, a mí no me molesta decirlo porque cada vez que yo pueda recordar todo lo que el socialismo nos ha robado, todo lo que el maldito chavismo nos ha robado, lo voy a hacer. Infinitamente. Si no me ve a nadie, no me importa. ¿Qué nos han robado? Nos han robado la emoción de los niños del primer día de clases. La emoción del primer día de clases. La emoción del niño cuando sale de preescolar y cambia de uniforme y se quita la camisa roja para ponerse la camisa blanca. La emoción del niño en 6º grado cuando le toca por primera vez hacer rayar la camisa con los recuerdos de sus compañeritos, porque ya no vas a usar más la camisa blanca. Vas a empezar a usar la camisa azul y entonces te rayas la camisa blanca. Yo recuerdo ese momento en el que rayé la camisa blanca. Hoy en día, no sé si hay unos que no pueden rayarse la camisa blanca porque es la única camiseta que tienen. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ni hablarte de lo que significaba, bueno, llegar a 1er año y todo lo que eso significaba. Oye, ya vas para el liceo, ya vas a ser un liceísta y todo lo que eso significaba, con la importancia que tenía. Amigos, en los barrios más peligrosos de Venezuela,
No me van a dejar mentir las personas que me escuchen esto. En los barrios más peligrosos de Venezuela, hasta el peor de los delincuentes, cuando se trataba de un estudiante, eso era caca. Un estudiante, no te metas con él. Yo está estudiando. Por supuesto, después la vaina se degeneró y se convirtió en una cosa horrorosa cuando Venezuela se fue por el tobogán y terminó cayendo en el chavismo, donde ni siquiera un uniforme escolar se respetaba. Pero que hubiese una persona uniformada con su traje de liceo, está estudiando, un muchacho que está estudiando y se respetaba que el muchacho estaba estudiando. Decir uno que uno era estudiante universitario, amigo, usted no se puede imaginar lo que eso significaba. No, él es estudiante universitario. Yo recuerdo cuando yo entré en la Universidad Central de Venezuela, lo que eso significó para mi familia, amigos. Usted no se imagina lo que significaba que un hijo suyo o que un amigo de uno entrara a la universidad. Yo me acuerdo cuando yo entré a la Universidad Central de Venezuela a través del programa Samuel Robinson, del cual soy de la primera cohorte. El programa Samuel Robinson, que hoy en la Universidad Central de Venezuela es súper conocido, es una forma de ingreso a la universidad alternativa a lo que eran las pruebas de admisión y la asignación a través del Consejo Nacional de Universidades o las actas convenio para el ingreso de hijos de profesores o hijos de empleados a la UCB. Y ya en el año 97 se sabía que había una tendencia donde los alumnos de los colegios privados estaban mejor preparados en cuanto al acceso a la universidad a través de las pruebas internas que los estudiantes de los colegios, de los liceos públicos. Y la Universidad Central de Venezuela, aquella que teníamos interesada por los problemas del país, creó el programa Samuel Robinson para ir a buscar a estudiantes de la zona metropolitana de Caracas a los liceos y hacerles pruebas distintas de motivación y de comprensión de lo que significaba el reto de ser universitario. Y a través de esas pruebas entramos en el año 97, 92 estudiantes de liceos públicos del área metropolitana de Caracas a estudiar en la Universidad Central, en un curso propedéutico inicial y en un curso de preparación en función de la carrera que íbamos a estudiar. Y ahí me han quedado grandes amistades hasta el día de hoy. Médicos, ingenieros, periodistas. Bueno, yo fui el único estudiante de estudios internacionales en aquel momento, después hubo muchos más. Y guardo un inmenso agradecimiento y amor por mi universidad. Pero además de eso, agradecimiento a gente como la profesora Ocarina Castillo, el profesor Adolfo Macra, la profesora Marta Patricia Aguilera, que en efecto tenían en sus manos la ejecución de ese plan tan bonito que fue el programa Samuel Robinson. Amigos, cuando yo entré a la universidad, un saludo a Riner, que estuvo muchos años, el profesor Riner Rodríguez estuvo muchos años ahí, entró conmigo, Riner Rodríguez, somos de la misma corte, de la primera corte, cuando todavía no era programa sino proyecto. Eso es un ejemplo de cómo las universidades, y yo de verdad lo pensaba, cuando ya fui estudiando y tal, yo dije, en algún momento esta forma de ingreso debería ser la forma de ingreso en todas las universidades, donde te hagan una prueba vocacional real, y además una prueba motivacional real, pero que además de eso hay alternativas a la universidad, porque no todo el mundo tiene por qué ser universitario, porque no a todo el mundo le gusta. Hay carreras técnicas y hay formación técnica. En este país, en Alemania, la formación técnica tiene unos niveles de calidad que yo, bueno, ya te contaría yo. ¿Y qué hay hoy? Bueno, ¿por qué el chavismo se lanzó a la yugular de la educación desde el principio? ¿Por qué el chavismo y las fuerzas de izquierda que estaban enquistadas, por cierto, en universidades como la Universidad Central? Esa Universidad Central, que es un proyecto tan bonito como el proyecto Samuel Robinson, hoy programa, pero que también fue capaz de sacar a patadas de la universidad a Carlos Rangel cuando fue a presentar su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, pero le abrió las puertas 2 veces el aula magna Fidel Castro. Eso teníamos. Y fueron esos usevistas asquerosos, esos usevistas de la izquierda enquistada, que, bueno, que decían ser universitarios, en realidad lo que eran unos parásitos de la universidad, fueron los que le entregaron la universidad al chavismo. Fueron los que permitieron que la universidad se convirtiera en antro de promoción del chavismo y de la esclavitud. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Dónde están los niños que quieren estudiar hoy? Por supuesto que todavía quedan, y docentes también.
Buenos días, señor ministro Héctor Rodríguez de Educación. Aquí estamos en la escuela José Miguel San, con una matrícula de 48 niños de primero a sexto grado, con un solo docente. Vean las condiciones de nuestra escuela, cómo estamos, sin paredes. Urgentemente necesitamos que nos preste la colaboración, por favor. Aquí podemos mostrarle el material con que se está trabajando los niños conjuntamente con la maestra día a día. Una sola maestra para esta cantidad de niños. Ya no tenemos espacio. Necesitamos urgente una construcción de un R2 o R3, porque esta escuela también tiene su liceo de primero a tercer año. También necesitamos personal docente, por favor, señor ministro. Le agradecemos su mayor colaboración para nuestra comunidad. Escuela José Miguel San, ubicada en Merecure, perteneciente al regalo del municipio Sosa. Saluden al ministro que nos va a ver desde allá, desde Caracas. Saluden. Saluden al ministro que nos va a ver desde Caracas. Ya este video también lo habíamos mostrado. Muchísima gente me escribió cuando mostramos este video. Hubo gente que inclusive me dijo, oye, qué tristeza tan grande ver a esos niños estudiando en esas condiciones, pero los niños quieren estudiar. El chavismo no ha podido destruir el ánimo dentro de la sociedad de querer ser mejor a través de la educación. Y muchísima gente ve esto y muchísimos pensamos en esto. Decimos, oye, yo no podría aportar algo y hacer un fondo para que esa escuela la arregle. Muchísima gente lo piensa así. Dice, oye, pero ¿qué tan difícil puede ser para 100 personas que estemos en Europa hacer una colecta y lograr que levanten una pared en esa escuela? O que le echen un techo. O qué sé yo, cualquier cosa. Amigos, antes se hacían hasta rifas. Muchos colegios, bueno, querías ir a hacer un viaje de fin de curso y vendías una rifa y tu familia te ayudaba y tal, todo eso. Yo en esto ya le escuchaba a Carlos Sicilia, saludo a Carlos Sicilia, buen amigo y mejor persona. Le escuchaba a Carlos Sicilia echar un cuento en el programa de Luis Chatey, también saludos a Luis, diciendo que en Venezuela, y esto es verdad, en Venezuela a ti te podían tratar a las patadas en cualquier parte si tú ibas a buscar una información. Pero si tú llegabas a buscar una información y decías que era para una tesis, salía todo el mundo en ese sitio a buscarte y ayudarte porque tú estabas haciendo tu tesis. ¿Por qué? Porque era importante, está haciendo una tesis, está estudiando, imagínate. Ay, ayuda, la muchacha está haciendo su tesis, vamos a ayudarla. Eso es así todavía. Eso es así todavía. Y cuando uno ve a estos niños en esta condición, yo por supuesto, yo me acuerdo de todo lo que hice en mi escuela, de todo lo que se hacía en la escuela. Y por supuesto que Venezuela no era perfecta. Pero cuando había situaciones como esta, había una reacción de la sociedad. Cuando había niños, porque yo recuerdo a niños desmayándose por falta de comida suficiente en sus casas. Yo eso lo viví. Y yo estudié en educación pública, con la excepción de 3 años que estudié en un colegio de séptimo a noveno, porque mi papá estaba muy asustado por la cantidad de huelgas que había de docentes en aquel entonces, por los problemas que ya arrastraba la educación. Y en ese entonces recuerdo también, así como recuerdo a compañeritos que se desmayaban porque estaban mal alimentados, también recuerdo cómo había un plan de alimentación donde te llegaba una señora del comedor con una olla grandota con un producto llamado Lactobisoy. ¿Qué era el Lactobisoy? Bueno, te robarán el Lactobisoy, ahí la tienes pues. Lactobisoy era un preparado lácteo con soya, con leche de soya, que te lo daban en un vasito y llegaba después que tú cantabas el himno en la mañana, llegaba la señora del comedor y le daba a cada niño un vaso de Lactobisoy antes de entrar a clase. ¿Para qué? Para que los niños se activaran. Y si el niño estaba mal alimentado, no traía comida de su casa, o no tenía para comprarse la merienda, o la comida no tenía suficientes nutrientes, ya el Estado le estaba dando un Lactobisoy para que el niño por lo menos tuviese un poquito más de proteína en el cuerpo. El vaso de leche escolar no te puedo yo ni contar. Los comedores escolares no te puedo yo ni contar. La beca alimentaria no te puedo yo ni contar. Es decir, había una serie de reacciones y de acciones que más que asistencialistas eran para reconocer una realidad. Inclusive, yo siempre cuento como la ecónoma
del comedor que atendía a mi escuela era mi vecina, Amada Figueroa de Marcano, nunca olvidaré su nombre, una señora que falleció, sus hijos les tengo un gran cariño a todos y ellos lo saben. Y yo me acuerdo cuando la señora Amada, yo eso no lo comprendía, yo lo entendí después, como la señora Amada llegaba a las 10, después del recreo, por ahí a las 10:30 de la mañana, y llegaba a cada salón con una lista donde ella tenía anotados quiénes eran los niños. No iban todos los niños, porque no era para llevar a todos los niños, era para el que necesitaba ir al comedor. Y ella seleccionaba. ¿Y cómo seleccionaba? Ah, porque al inicio del curso escolar a ti te llevaban a la sanidad, como llamaban, a pesar y medir a todos los niños para ver cuáles niños estaban y no estaban en la talla y en el peso. Y te tenían en una lista de vigilancia para que todo el año escolar tú tenías que ser atendido. Si el niño no estaba en el peso y en la estatura, para que el niño fuese atendido y tuviese los nutrientes suficientes en su organismo. Yo llegaba, la señora Amada, con una listica, y llegaba y decía, los que van para el comedor, fulanito, 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 fulanito. ¿Por qué? Porque los tenía anotados, porque estaban bajos en la talla. Y yo me ponía bravo porque a mí la señora Amada nunca me llevaba para el comedor. Y un día y un día le dije, señora Amada, yo quiero ir para el comedor. Quería ir a comer, a ver qué era lo que había ahí. ¿No? Tú sabes. Y la señora Amada me dijo, no, Daniel, no, tú no vas para el comedor, porque en tu casa, en tu mamá cocina muy sabroso, me dijo ella. Y yo le dije a mi mamá, oye, mamá, la señora Amada como que me tiene rabia, porque nunca me deja ir para el comedor. Y ella hace comida ahí en el comedor y todo el mundo dice que la comida es muy buena. Y a mí no me deja, a mí no me lleva. Y entonces mi mamá me explicó, me dijo, Daniel, tú aquí en la casa tú tienes comida. Aquí nosotros comemos bien. Los compañeritos tuyos que llevan para el comedor son unos niños que no tienen tan buena comida en su casa. Y por eso es que la señora Amada tiene que seleccionar cuáles son los que van. ¿Quién está haciendo eso hoy en las escuelas venezolanas? ¿Quién está garantizando hoy que los niños tengan nutrientes? Están haciendo un daño irreparable. Pero, por supuesto, porque los nutrientes que estos niños no consumen de aquí a su adolescencia y más adelante, no lo van a poder recuperar nunca más. Y este video, el último que vimos, allí vimos cómo los niños le están haciendo un llamado de, bueno, saluden al ministro. ¿Y quién es el ministro? ¿Y qué piensa el ministro? ¿Y qué está organizando el ministro? ¿Y cuál es la idea de educación que tiene el ministro al cual se dirigen unos niños que están recibiendo clases bajo un techo de palma a la intemperie en Merecure? Aquí se los dejo. El éxito de este plan es que podamos ir observando si los recursos, si las políticas, si las acciones, si los programas que estamos desarrollando efectivamente están teniendo el impacto que aspirábamos. El presidente Chávez siempre lo decía, no es suficiente con disparar. Uno tiene que observar si el disparo que dio pegó en el blanco. Yo disparé 3 veces. Bueno, pero ninguno pegó. Bueno, no es suficiente con todo el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que ver, medir, tener la capacidad de garantizar que el esfuerzo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando. De ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Ese es el ministro. El ministro Héctor Rodríguez, encargado de la educación de los niños de Venezuela, dice que no le van a dar educación a los pobres para que salgan de la pobreza y al llegar a la clase media se metan a escuálidos, es decir, a opositores, es decir, a enemigos del maldito chavismo. ¿Por qué? Amigo, porque burro que piensa bota la carga. ¿Por qué? Porque nadie que conozca las bondades de vivir bien va a decidir vivir mal, a menos que tenga una psicopatía, una afectación mental. Y además de esto, es algo bien lamentable, porque esta rata de Héctor Rodríguez es producto de la educación pública. Él estudió en la UCB. En la UCB que se construyó muchísimo antes de que el chavismo llegara al poder. Porque esta rata de Héctor Rodríguez, seguramente sus padres tuvieron las mismas oportunidades que tuvieron los míos para estudiar y fueron capaces de vivir en un país con oportunidades para llevar a sus hijos a la escuela y permitirles entrar a la universidad. Pero no. Pero se le agradece la sinceridad. El tipo está siendo sincero. El tipo dice, no les vamos a dar educación
No les vamos a dar educación para que salgan de la pobreza y al llegar a la clase media se metan a escuálidos. No hay más nada que decir. Ante todo esto, entonces uno se pregunta, ¿y qué está haciendo la oposición falsaria, prostibularia, narcocomplaciente, gurrumina y guacamaya frente a esto? ¿A ustedes no les llama la atención que hay listas mandando gente? Aquí cada quien tiene o sea, no ha llegado al poder, ya todos tienen una lista para ser ministro, ¿no? No, el canciller fulano, el ministro del Interior mengano. Aquí hay como 50 ministros de la defensa. Aquí hay como 50 ministros del Interior y Justicia o de Seguridad Ciudadana, tal. No sé cuántos nombramientos en materia económica. No sé cuántos nombramientos en materia de PDVSA. Aquí hay como 50 ministros de Energía y Minas y no hay uno solo peleándose por el Ministerio de Educación. ¡Ni uno! ¡Ni uno! A mí me han pasado un poco de lista. Mira, que estos van a ser los posibles ministros. Y hay varios nombres. Y no aparece ni uno solo diciendo, no, yo lo que quiero es ser ministro de Educación. No, yo lo que quiero es ser director. Yo quiero ser director general de Educación Básica. Yo quiero ser el encargado de los preescolares. No, ministro de canciller. Yo quiero ser canciller. Hace poco he dicho por ahí. Entonces yo me pregunté, bueno, como aquí la gente dice que hay un plan arrechísimo de las guacamayas celestiales, Edmundo Gurrumino y doña María Corina Machado Parica, primera de su nombre, última de su estirpe, brillo luminoso de su linaje, libertadora sin libertador, rompedora de cadenas, dama del hierro y premio Nobel de la Paz. Ellos que tienen un plan arrechísimo. Entonces yo dije, bueno, seguramente en ese plan están las respuestas a todas las preguntas que tú te estás haciendo, Daniel. Y entonces me fui y me busqué el plan. El plan que ellos han dado en llamar plan de Venezuela Desgracia, que debería más bien llamarse o Venezuela Desgracia o Venezuela de Morisqueta. Porque por aquella frase que dice que intentaron hacer una gracia y le salió una morisqueta. Pero no voy a decir nada. Vamos a ver lo que dice el fulano planete. Atención, directamente, ni siquiera lo saqué para una presentación, directamente lo que dice el documento. Educación para lograr igualdad de oportunidades. El propósito de la educación en Venezuela consiste en garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. Muy liberal eso, muy liberal. Igualdad de oportunidades para adquirir las habilidades necesarias y así desplegar su máximo potencial en un mundo cada vez más competitivo y cambiante. Se educará para formar ciudadanos que ejerzan su libertad, su autonomía y su capacidad para decidir por sí mismos cómo alcanzar las metas que se propongan en sus vidas. El objetivo es empoderar, ahí está, es una palabra colectivista, socialista, Agenda 2030. Empoderar a los ciudadanos con competencias que abarcan desde la alfabetización básica en lectura y matemáticas hasta el pensamiento crítico. La comunicación efectiva, Eduardo Villegas. El pensamiento crítico es el otro Eduardo Figueroa Marchena. La colaboración y la confianza en sí mismos. Visualizamos una Venezuela trilingüe, atención, con 3 lenguas, en la que todos dominen el español, el inglés y el lenguaje digital. Cuidado. Para lograr esta visión tendrá lugar una transformación fundamental del sistema de educación básica y de bachillerato, fomentando la participación privada, la innovación y diversas aproximaciones a la enseñanza y el aprendizaje. El compromiso del gobierno es asegurar que nadie quede excluido de las oportunidades educativas. Este enfoque transformará la educación primaria y secundaria, permitiendo a las familias inscribir a sus hijos en las escuelas de su elección mediante un sistema de financiamiento centrado en el estudiante, usando vales educativos o vouchers. Tanto las escuelas públicas como las privadas recibirán financiamiento estatal vía vouchers por cada estudiante matriculado. Es decir, un plagio de la propuesta de Milei. Eso es todo. Al mismo tiempo, un sistema nacional de exámenes evaluará los resultados, permitiendo que las familias conozcan la calidad educativa de cada escuela. Este mecanismo incentivará a las instituciones educativas a esforzarse por la excelencia, compitiendo por financiamiento. El sistema de vouchers será dependiente del ingreso, ofreciendo mayor apoyo a las familias con menos recursos. Las universidades venezolanas han pagado un alto precio en las últimas 2 décadas por su defensa de la autonomía institucional, la libertad académica y la democracia, lo que ha minado su capacidad de contribuir a la formación avanzada del capital humano, así como a la investigación y el desarrollo tecnológico. Se garantizará en primer lugar que las universidades sean las grandes aliadas en la construcción de una educación superior de calidad.
Se convertirán en pilares fundamentales que acompañen la creación de la Venezuela libre, democrática y moderna que se requiere. Para ello, las instituciones de educación superior deberán recibir apoyos indispensables para constituirse en instrumento esencial para que el país enfrente los enormes desafíos del futuro. Asimismo, reconstruir a Venezuela requiere una postura abierta a las posibilidades de la tecnología y la innovación. Venezuela hará su reingreso en el concierto internacional en un contexto en el que el cambio tecnológico ha producido transformaciones fundamentales en la economía y la vida cotidiana, transformaciones que siguen acelerándose cada día. Se otorgará la más alta prioridad a poner en pie los pilares de la innovación y la acelerada adopción de tecnología de punta en todos los sectores. Políticas y acciones para revitalizar el sistema educativo, las universidades y el desarrollo tecnológico incluirán... Bueno, se cayó, mira. Voy a poner aquí, mira. El tipo se cayó del susto. Este Diosdado, porque cuando Diosdado le hablan de educación, se caga. Porque él dice, no, cuidado. Lo que hemos visto hasta ahora es paja. Esto es un cerro de paja lo que hay aquí, sin profundidad. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo lo van a lograr? ¿Qué pretenden ellos hacer para lograr esto? Entonces aquí vamos. Ellos dicen que en el corto plazo se van a dedicar a la educación preescolar básica y secundaria. Iniciación del programa de vouchers, extendiéndolo progresivamente a todas las escuelas. Implementación de la iniciativa a todos los niños en la escuela. Una operación de rescate para asegurar que ningún niño de edad escolar quede rezagado al inicio del próximo año escolar. Con la colaboración de docentes, empresas, escuelas públicas y privadas. Establecimiento de un programa de emergencia para recuperar el aprendizaje fundamental, lectoescritura y matemáticas en la educación básica. Regularización del programa de alimentación escolar, que hoy llega apenas a 1/3 de las escuelas del país para que llegue a todos los niños que lo requieren. Implementación de los fundamentos para la liberalización del sistema educativo, estableciendo un marco normativo integral, seguro y claro para la participación del sector privado en la educación. Se pondrá fin de manera inmediata al adoctrinamiento ideológico y la politización de la educación, y se iniciará una recuperación progresiva de los ingresos de los maestros y educadores. Muy bonito, muy chévere. Dicen que van a implementar el programa Aprende el lenguaje digital a gran escala para jóvenes que no estudian ni trabajan, con el objetivo de brindarles oportunidades laborales de calidad. Se comenzará un programa de emergencia para rehabilitar las instalaciones escolares que carecen de las condiciones mínimas para el bienestar y el aprendizaje de los niños. En cuanto a universidades y formación tecnológica, cesarán inmediatamente los intentos por interferir y poner las instituciones de educación al servicio del poder político o ideologías particulares. Se activará un programa de aprovechamiento de la diáspora académica, científica, tecnológica y empresarial venezolana para vincularla al proceso de recuperación de la educación superior y de expansión económica del país. Se iniciará la recuperación del financiamiento de la educación superior con particular referencia a los salarios de los profesores. Es decir, lo más importante es cuánto van a ganar los profesores, no el contenido de la educación que se va a brindar. Maravilloso. Cuarta República y Quinta República en un solo planteamiento. Al mediano plazo se complementará la transición hacia un programa generalizado de subsidios por estudiantes mediante voucher, fomento de diversos modelos educativos financiados a través del programa de subsidios por estudiante, implementación de evaluaciones de aprendizaje estudiantil, creación de un programa de información y concienciación sobre el aprendizaje estudiantil para promover decisiones óptimas, diseñar un nuevo marco curricular nacional que defina las competencias esenciales que todo ciudadano debe adquirir para alcanzar su máximo potencial y contribuir plenamente al país. Nueva carrera para profesionales de la educación que asegure oportunidades de crecimiento profesional dentro y fuera del aula y condiciones laborales dignas. En cuanto a las universidades y formación tecnológica, se adoptarán políticas para ampliar la oferta de educación postsecundaria de calidad para los jóvenes venezolanos. Se estimulará en todas las instituciones la enseñanza de habilidades digitales y de emprendimiento. Se adoptarán marcos de política que estimulen los más altos estándares académicos en el manejo de las instituciones de educación superior. Y se adelantará un programa de inversiones para la recuperación de la infraestructura de enseñanza, investigación y servicios de las universidades. Se reformulará la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se aprenderán formas estables y competitivas para el apoyo financiero a la investigación científica y el desarrollo. Se pondrá en pie la institucionalidad para operar políticas de desarrollo científico y tecnológico. Se apoyará directamente el florecimiento de startups de tecnología en el país y se crearán instrumentos de apoyo para acelerar la actualización tecnológica del parque industrial y los servicios. Se asegurará la protección de la propiedad intelectual mediante leyes y regulaciones sólidas y la reivindicación del valor del trabajo y creación de un sistema de protección social efectivo. Bueno, allí, por supuesto, ya estamos hablando de otro tema distinto, pero lo que debe decirse en general, amigos míos, es que si usted revisa este plan, es simple y llanamente una declaración de buenos deseos, donde está ausente lo principal que debería estar, lo que debería estar de primero aquí, no está.
Y es con quién vas a hacer tú todo eso, con qué docentes lo vas a hacer. ¿De qué manera vas a llegar tú a sacar de esa multitud de personajes ideologizados que son comisarios políticos disfrazados de docentes? ¿De qué manera vas a llegar tú a implementar ese plan maravilloso de los cuantos, de los 50,000 cojones que te inventaste con 3 cositas que montaste en ChatGPT y 4 focus group hechos en Zoom con 4 huevones? ¿De qué manera vas a llegar tú a implementar eso cuando no tienes el control de la formación de los docentes que se ha perdido todos estos años? Porque la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, los egresados de esa universidad se convirtieron en parias del sistema educativo. Cuando egresabas de un instituto pedagógico e ibas a entrar al sistema público de educación como docente, no había concurso para ti porque todos los docentes son interinos y le daban los cargos nada más a los egresados de esa barbaridad llamada las misiones. ¿Con qué docente vas a hacer tú ese cambio? ¿Dónde están esos docentes? ¿Dónde está el puesto principal que debe tener en todo esto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador? El Instituto Pedagógico de Caracas, el Instituto Pedagógico de Miranda y tantos otros. ¿Dónde está la creación de institutos pedagógicos fuera de los que ya tenemos? ¿Dónde está la creación de una universidad pedagógica en cada estado, por decir algo? Un núcleo en cada municipio, por decir otra cosa. ¿Dónde está el gran programa de aprovechamiento de profesionales no docentes para incorporarlos en esta situación de emergencia a la docencia en la educación primaria y en la educación secundaria? ¿Dónde está la gran reforma que hay que hacer del bachillerato? Amigos, nosotros tenemos el mismo bachillerato con el que estudiaron mis padres, es el mismo bachillerato que está vigente. Vamos a hacer, esto parece un plan hecho por el doctor Pensamos, personajes de Joselo. Pensamos, pero no lo vamos a hacer. Es lamentable, amigos, que la alternativa a un bicho que dice que no le van a dar educación a los pobres para llevarlos a la clase media para que se les metan escuálidos, que la alternativa sea decir, vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a eliminar, vamos a hacer, sin tomar en cuenta que si no tienen los docentes adecuados para hacer esto y planes en desarrollo habido, como el que hizo. Yo me inscribí, pero lamentablemente por distintas razones no pude continuar, bueno, entre otras cosas porque me fui del país o porque uno tenía que trabajar también y quizás para el estudio era un poco complicado. Lo tenía la Universidad Católica Andrés Bello, que era el Presliet, que era un programa de formación de licenciados en educación que buscaba profesionales provenientes de distintas áreas. Por ejemplo, un ingeniero se formaba en el Presliet y en 2 años obtenía el título de licenciado en educación, mención física, mención matemática. En mi caso, que yo soy licenciado en estudios internacionales, me estaba formando para ser profesor de sociales. O el que estudió, qué sé yo, administración, profesor de matemáticas, todo ese tipo de cosas. La cantidad de profesores de matemáticas y la enseñanza de la lectura, ¿dónde la vamos a dejar? ¿Cuántos niños? O sea, se está enseñando a leer y a escribir en Venezuela. Los niños saben escribir a mano. Ay, amigo. Método Palmer, ¿qué es eso? Caligrafía, ¿qué es eso? Planas, ¿qué es eso? Se acabó. Entonces pareciera que los que están haciendo estos planes maravillosos no saben el país que tenemos actualmente. Ay, Dios mío bendito, Dios mío bendito. Cómprense una póliza, ¿vale? El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado gurruminato, demasiado guacamayato. Demasiados planes con buenos deseos sin posibilidad de ser materializados por desconocer el país. Malo, chimbo y, bueno, cada vez peor. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida para garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral. Tu asesor Gustavo, para que te asegures bien, ¿qué llegará primero? ¿Maduro a visitar a Chávez? ¿Los marines a las costas de Venezuela? ¿Edmundo el Gurrumino a Miraflores? ¿María Corina a recoger el premio Nobel? ¿O Daniela Escocia otra vez? Hagan sus apuestas, pero les digo de una vez, los voy a sorprender. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Tú también puedes ir a Escocia y tener unas maravillosas vacaciones. Pasar Navidades en Escocia, ¿por qué no? Pasar Año Nuevo en Escocia, ¿por qué no? Conocer la nieve en Escocia, ¿por qué no? Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vamos a hacer posible el documental de Oscar Pérez. Todos podemos aportar. Haciendo una donación, por pequeña que sea, ayudamos a que
la realización del documental en el que Óscar Pérez expresa de su viva voz sus ideas sea finalmente proyectado en las salas de cine. Vamos a ayudar a esta maravillosa producción yendo al enlace que ven en pantalla. Allí podrán, por supuesto, hacer el aporte que merece la voz de Óscar Pérez para que sea escuchada por muchos más en este documental. Bueno, Daniel, pero es que los docentes, no, bueno, los docentes ahí están los docentes, las escuelas están llenas de docentes. ¿Usted quiere ver quiénes son los docentes de hoy en día? ¿Usted quiere ver cuáles son los docentes revolucionarios con los cuales Héctor Rodríguez está impidiendo que la gente salga de la pobreza porque si llegan a la clase media se convierten en escuálidos? Personajes como este. Hoy 29 de agosto nos encontramos todos los cuerpos combatientes de personas de la educación alistándonos para repudiar las amenazas del Estado norteamericano en contra de nuestra patria. Aquí bueno, nos encontramos todos respaldando a los docentes Nicolás Maduro, porque nosotros tenemos un pueblo libre, un pueblo que se merece la libertad y toda la estrategia que está buscando nuestro presidente para garantizar la paz y la estabilidad de nuestro país. Por eso nosotros, contra todas las amenazas y lo que significa el Imperio norteamericano, decimos que viva Venezuela, que viva nuestra patria, que viva el sector de la educación. Nosotros viviremos. ¿Qué pasa? Seguramente todos estaremos de acuerdo con que si en el futuro, cuando en el futuro acabemos con el chavismo, todo aquel que haya sido chavista tiene una mancha en su pasado, es un antecedente penal. Todo policía matraquero a la caída del chavismo debe ser despojado de su condición de policía y no debe tener nunca más un arma en la mano ni un uniforme puesto. Militar que haya sido matraquero, que haya sido narcotraficante, que haya sido torturador, no solamente debe ser judicializado, sino que después de eso nunca más puede portar un uniforme, ni mucho menos las armas de la República. Pero ¿qué hacemos con estos docentes, con esos indigentes de la docencia que están allí, con esa cuerda de viejas malditas del clan educativo que están ahí, con ese remarico que aparece ahí hablando de que viviremos y venceremos? ¿Qué vas a estar venciendo tú? Marruñeco, mapleto, ¿qué vas a estar venciendo tú? Si no has podido vencerte ni a ti mismo en las estupideces que dices. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Usted cree que esa gente, con este maravilloso plan del Guacamayato, ¿usted cree que esa gente se le puede dejar muy tranquila en las escuelas? Esos van a ser los principales enemigos de la formación de los nuevos venezolanos. Esos van a ser los principales enemigos. Esos son unos infiltrados en el sistema educativo. Esos van a ser unas células dormidas del chavismo, que se van a quedar o pretender quedarse agazapados en el sistema educativo para seguir metiendo el veneno del socialismo maldito y del chavismo mendaz. ¿Pero qué hacemos entonces? Bueno, toda esa gente que aparece, porque se habla de no eliminar la ideologización y el adoctrinamiento. Eso del adoctrinamiento yo creo que tienen que revisar muy bien a qué se refieren. Porque el problema no es que haya una doctrina que se imparta en los salones de clase. El problema es que esa doctrina no sea consensuada por la sociedad. ¿O es que acaso cuando a mi generación los ponían a cantar el himno nacional, nos enseñaban el himno al árbol, nos enseñaban el día del árbol, el respeto a los próceres, la veneración inclusive a las figuras heroicas o prominentes e ilustres de nuestras distintas regiones, José María Vargas y Carlos Zulé o Pedro Elías Gutiérrez en mi caso, en Bermúdez y Sucre en el estado Sucre, José Laurencio Padilla y tantos otros ilustres más en el estado Zulia, etcétera. Bueno, eso también es adoctrinamiento, pero es que eso es una doctrina que está consensuada. El problema no es que haya adoctrinamiento, el problema es que ese adoctrinamiento sea impuesto por el poder en contra de la sociedad, como hacen ahora. Pero claro, esas cosas son muy profundas para estos activistas politiqueros que lo que quieren es hacer un plan para decir que tienen un plan. Paja al final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto, amigos míos? Lo que ocurre con todo esto es que esa gente va a estar allí. Todo docente o todo personaje que diga ser docente y que haya participado en el adoctrinamiento de estudiantes, en la promoción del socialismo en las aulas de clase y en la imposición de castigos a estudiantes que no tienen su forma de pensar o que hayan perseguido a compañeros docentes por cuestiones políticas, deben ser execrados de la educación para siempre. Nunca más pueden entrar a un salón de clase. Nunca más alguien tenga que llamarlos profesor o maestra, porque no lo son.
Porque han sido factores del chavismo para mantener esclavizada a la sociedad venezolana. Y si nosotros no entendemos que el reto es mucho más grande del que se puede imaginar, un pendejo haciendo un plan de gobierno para presentarlo en un acto, amigos, estamos mal. Estamos sumamente mal. En tal sentido, lo que yo quisiera decir, y yo sé que, bueno, pero hablando de la educación civil, hay gente que quiere hablar de otro tema. A mí me parece importante decir esto. A mí me parece importante decir que la única forma de derrotar y sacar al chavismo del poder es a través de las armas. Pero la única forma de evitar que el chavismo regrese es a través de las armas que garanticen el orden público y la soberanía nacional y de la educación que permita que nunca más surja en Venezuela el maldito chavismo. Los pensamientos que pueden llevarnos inclusive a momentos peores de lo que ya hemos vivido. Si así lo hiciéramos, Dios y la patria nos lo premiará. Y si no, nos mandará con Chávez. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el